Estudiantes del nivel superior, bienvenidos a nuestra sesión de biología. Hoy vamos a profundizar en el estudio de la genética y vamos a dedicar mucho tiempo al estudio de las leyes que Gregor Mendel nos dio a conocer respecto a la herencia genética que nosotros recibimos, que las plantas también reciben de sus padres y por supuesto de animales igualmente. Entonces todo ser viviente proviene de otro ser preexistente y aquí tenemos al grupo de las chícharas, o los guisantes, o los frijoles, o las arvejas, dependiendo en qué país están, lo hablen. Con estos experimentos, con estos cruzamientos, Gregor Mendel demostró que los genes dominantes y recesivos eran determinantes a la hora de perpetuar la herencia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, en primer lugar, qué es la genética. La genética, el conocimiento de la célula y su proceso de división celular, como ya hemos visto en el caso de mitosis y meiosis, esto nos permite a nosotros entender el mecanismo de reproducción. Estos mecanismos de reproducción, chicos, son propios de organismos eucariotas. No se da en organismos procariotas, porque ahí no se trabaja, ahí no hay cruzamiento, ahí no hay reproducción. Por tanto, no es sino solamente en organismos eucariotas, es decir, grandes, desarrollados, completos, complejos a la vez, comprendiéndose como la herencia pasada de célula a célula, de una generación a otra. Es así que surge en 1865 un reporte del monje austriaco Gregorio Mendel, o Gregor Mendel también, que explica las reglas básicas de la herencia. Para comprender estas reglas básicas de cómo ocurre la herencia de una generación a otra y se va a perpetuar eternamente, hay que conocer algunos conceptos previos que son muy necesarios para entenderla. Muy bien, primero vamos a definir qué cosa es la genética. La genética es la ciencia encargada del estudio de los mecanismos de la transmisión de caracteres hereditarios y las variaciones que ellos implican. En conclusión, la genética estudia la transmisión de los genes, el desarrollo de los genes, ¿ya? En otras palabras. Es la ciencia que más logros científicos tiene en el campo de la investigación científica. Se dice que hay otras ciencias como la tecnología, que también están alcanzando ciertos picos de investigación, pero la genética es la que más se ha desarrollado y este campo es la que más ha sido investigado y la que sigue. Y nos hemos dado cuenta que a medida que vamos descubriendo más cosas, nos damos cuenta que no sabemos nada. Un mundo tan inmenso y tan grande que el hombre no puede comprenderlo. Por supuesto que comprendemos a nuestra limitada capacidad, pero el creador de las cosas, el creador de la ciencia, de la genética y de la vida en general, que es Dios, por supuesto que nos ha dejado ciertas incógnitas ahí, que posiblemente lo descubramos en el futuro, o tal vez no. Pero ahí están, mucho conocimiento. La biología es una de las ciencias que todavía no tiene el pico máximo de descubrimiento, es decir, es una ciencia abierta, en crecimiento, en desarrollo, que permite todavía el estudio de mucho en adelante, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver las importancias que tiene estudiar la genética. En la agricultura, por ejemplo, es útil para el desarrollo y la creación de variedades mejoradas y resistentes a plagas y parásitos. Aquí tenemos muchos ejemplos, ¿no? En la agricultura, por ejemplo, tenemos el maíz BT, ¿verdad? Del Bacillus thuringiensis. Es un maíz que se cultiva a nivel mundial, que más produce y que de este maíz podemos nosotros obtener muchos productos alimenticios para el hombre y para los animales. Si no, es decir, creo que es uno de los principales, aparte del trigo, ¿verdad? Y tenemos el arroz, por ejemplo, papas mejoradas, es decir, tenemos de todos los alimentos mejorados. Algunas veces han sido modificados genéticamente y de acá nace el otro tema de los organismos genéticamente modificados. ¿Recuerdan donde ya habíamos tomado un ser diferente, un ser viviente diferente, como un tomate, por ejemplo, con genes de pescado, se juntaban, se cruzaban para que la helada de países como Europa no le afecten a los cultivos del tomate y esto pueda permitir que existan
producciones de tomate en campos abiertos en épocas de invierno donde es imposible realizar. Entonces la genética ha tenido influencias en esto, ha tenido logros importantes, buenos, pero también ha habido de los otros logros, ¿no? de las consecuencias que ha traído esto. En la ganadería, asimismo, para el mejoramiento de razas que sean altamente productivas, especialmente en animales como reses o auquénidos sudamericanos, o animales menores como gallinas o cuyes o cobayas, lo que llamamos, mejoramiento de explotación, es decir, que puedan generar ingresos a las familias, ¿verdad? Entonces esto en la ganadería también es permitido. En la biotecnología, utilizando las bacterias y levaduras necesarias para las fermentaciones producidas de insumos necesarios en farmacología e industria alimentaria. Por ejemplo, un delicioso yogur que nosotros nos tomamos está infectada con bacterias, ¿verdad? Ahí está la lactobacillus, ¿ve? La bacteria llamada lactobacillus, que es una bacteria gram positiva, una buena bacteria, vamos a decirlo así, que hace que la leche se fermente y tenga el sabor característico de yogur que es tan delicioso, ¿verdad? Entonces, hay bacterias igualmente en nuestro sistema digestivo que permiten la correcta absorción de los alimentos, mientras que hay de las otras malas que nos provocan males terribles que nos vamos a mencionar. Entonces, chicos, estos avances de la genética han permitido que la vida del hombre mejore en muchas maneras. En la bioquímica también tenemos para la producción de vacunas, y es justamente estos 2 años de pandemia que hemos estado viviendo producto del SARS-CoV-2, que ha mutado varias veces. Entonces nosotros tenemos la producción de vacunas, antibióticos, antivirus, etcétera, ¿verdad? Vitaminas al mismo tiempo, al mejorar la secuencia del ADN del organismo como hongos y algas, pero no solamente por mejorarlas, sino por transformarlas. Ustedes deben saber que cada vez que nos estamos vacunando, por ejemplo, especialmente en los virus, ojo acá, vamos a hacer una pausa, en todos los virus que afectan la salud del hombre y de los animales, los virus son seres inanimados, son seres que no están ni vivos ni muertos, están entre la línea de la vida y la muerte, ahí. Entonces no sabemos cómo matarlos porque no están vivos, y no sabemos cómo darles vida porque no están muertos. Es un mundo complejo el tema de los virus. Por tanto, los virus sí provocan enfermedades terribles, mortales, como la del SARS-CoV que estamos hablando, en el hombre. Entonces, cada vez que nosotros recibimos una vacuna antiviral, estamos recibiendo el mismo virus, pero en su versión de sus proteínas desactivadas, modificadas. Es la única forma de sobrevivir. Los virus son mortales, no se pueden matar, no se pueden destruir, eliminar. Por tanto, la ciencia ha descubierto que a los virus solamente los podemos inactivar. Esa es la palabra correcta. Entonces, cada vez que nos inyectamos una vacuna antiviral, antivirus, estamos inyectándonos el mismo virus, pero en su forma inactivada, en su forma desactivada, para que al virus que está afectándonos pueda desactivarlo. Y es muy efectiva, por cierto. Muchas enfermedades virales, como la gripe, como especialmente enfermedades pulmonares, han sido por años, la humanidad ha sido afectada y el hombre ha logrado desarrollar estas vacunas que han permitido salvar vidas, millones y millones de vidas alrededor de las diferentes generaciones que hemos estado pasando desde 1900 en adelante, cuando apareció por primera vez la gripe negra, ¿verdad? La gripe española que apareció en el viejo continente europeo, que ha cobrado la vida de casi el triple de lo que ha cobrado este COVID-19. Entonces, este COVID-19 todavía no es nada comparado con lo que la gripe negra hizo en su momento, más o menos hace 100 años aproximadamente. Años menos, años más atrás, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué más tenemos? En la minería también tenemos para la lixiviación bacteriana, es decir, para separar, para expulsar, ¿verdad? Y en la reducción de metales pesados y el control de la calidad, por supuesto. En la minería, como vemos, podemos separar elementos de calidad. La calidad, por ejemplo, en el tema del oro, ¿verdad? El oro
de pura calidad, en quilates incluso se separan, y entonces utilizamos la biotecnología o utilizamos la genética para nosotros realizar estas modificaciones que nos permiten elevar los costos y la pureza, la calidad y la cantidad, también podríamos decir, en cuanto a minería se trata, ¿ya? Y finalmente, en el diagnóstico de enfermedades genéticas y patógenas de diferente origen. Estos mismos, la genética, el estudio de la genética nos ha permitido conocer enfermedades genéticas como los síndromes, los diferentes síndromes que ya hemos hablado, y también otras enfermedades patogénicas rarísimas que existen en el mundo, como la enfermedad, por ejemplo, del elefante, el mal del elefante. ¿Han visto? Cuando, especialmente en África, he visto, cuando los hombres se les empieza a crecer la piel y llegan a ser como elefantes, tremendos trozos de piel colgados, y esto no son enfermedades que no tienen cura, son terribles enfermedades que los padecen ciertas personas. Entonces, la genética nos permite a nosotros investigar en estas áreas. Muy bien, otros conceptos importantes que nosotros debemos tener en cuenta son los conceptos básicos referidos a diferentes temas. Por ejemplo, el gen. ¿Qué es el gen? Aquí en el gen nosotros tenemos que es la unidad de información hereditaria que contiene un determinado carácter. Un determinado carácter debería ser. Un determinado carácter, un determinado rasgo en los seres vivos. Químicamente, un gen es un segmento de ADN, ¿no?, que codifica una secuencia de aminoácidos que formará una proteína o cadena de ARN y esta a su vez ADN y esta a su vez células, y así formarán un ser humano. Es una cadena. El gen es la unidad básica, la unidad de información básica de los seres vivientes. Aquí también vamos a mencionar estos conceptos pequeños de locus. ¿Qué es locus? Es el espacio físico que ocupa el gen en un cromosoma. Es como su hogar, su cápsula, ¿ya? Un locus. ¿Y qué es loci? Es el conjunto de locus. Un grupo de espacios físicos, lo llamamos loci, también le dicen loci, también la podemos decir. Alelo son las variantes, son alternativas que puede tener un gen, o sea, las formas que hemos dicho, ¿verdad? Estos se encuentran en cromosomas homólogos que codifican la expresión de un mismo carácter. No son caracteres, carácter, ocupando un mismo locus, y puede ser dominante, el cual se presenta con letra mayúscula. Acá podemos poner ejemplos. El típico ejemplo es A, B, B, normalmente, y el recesivo se presenta en letra minúscula. Igualmente podemos hacer un ejemplo acá para que nos pueda, para que podamos entender un poco más. Muy bien. Entonces ahí tenemos los alelos. ¿Para qué es un cromosoma? Son cuerpos nucleares provenientes de nucleares, cuando dice, está refiriéndose a que tienen núcleo, ¿verdad? Son cuerpos nucleares provenientes de la condensación de la cromatina durante el ciclo celular, que ya hemos visto. Por favor, repasar el ciclo celular por si todavía tienen algunas dudas. Contienen genes para caracteres somáticos, es decir, que células que se van a reproducir solas, células que no tienen nada que ver con las sexuales. Pero también los cromosomas son células de carácter sexual, que varían en número y características según la especie. Aquí tenemos los cromosomas homólogos y heterogéneos, también le llaman. Cromosomas homogéneos y heterogéneos, también lo llaman homólogos o heterólogos, también lo llaman. Muy bien, un cromosoma homólogo son morfológicamente iguales, son idénticos, ¿verdad? Pero genéticamente similares, no son iguales. En cambio, un cromosoma heterólogo son morfo, o sea, forma, son de forma y de genética diferentes. Se relacionan directamente con el sexo del individuo. Como cuando decimos que unos seres son heterólogos, cuando vemos la parte sexual de ellas y podemos identificarle fácilmente. Los varones, por ejemplo, tienen otro aparato sexual y las mujeres tienen otro aparato sexual, y mediante eso podemos diferenciarlos. Muy bien, entonces eso es en cuanto a cromosoma. Ahora veamos qué es un genotipo. Es la constitución genética o carga genética de un organismo. Ya la carga genética interior del cuerpo, o los genes, ubicado en un determinado locus o loci, que va de una generación a otra.
Ahora, dentro de los genotipos encontramos genotipos homocigotos, o homocigotes, también se le dice, o genotipos heterocigotos o heterocigotes, es lo mismo. Heterocigote es una línea pura, perdón, homo, línea pura. Es como cruzar dos cachorros de raza, dos canes de raza y producir hijos de raza, ¿verdad? Línea pura, línea pedigrí en animales. Cuando en un individuo contiene genes con un par de alelos iguales, sea dominante o recesivo, respectivamente. Una línea pura de padres blancos, de padres Golden Retriever, por ejemplo, en perros, en canes, hijos Golden Retriever, ¿verdad? No va a ser diferente, a menos que los ancestros hayan sido diferentes y sí vamos a tener problemas. Mientras que los heterocigotes son híbridos, son mezclas, cuando en un individuo, para su determinado carácter, presentan alelos diferentes, como aquí vemos, A, B, B o C, C. Siendo ese el caso, entonces podríamos añadirles nosotros aquí el CC. Son ejemplos. Muy bien. Ahora veamos los fenotipos. Es la expresión del genotipo a nivel externo como interno. O sea, la fenotipicidad o la fenotipidad es la expresión externa de los seres vivos. Los rasgos físicos que nosotros vemos, los rasgos físicos fisiológicos todavía, la forma de nariz, el color de los ojos, el tamaño de los labios, la forma de los labios, especialmente en las mujeres se ve la forma de los labios porque son más prominentes que la de los varones. El color de cabellos, la forma de cabellos, algunos rulitos, algunos lisos, ¿verdad? En muchos de los casos está sujeto a factores ambientales, por supuesto. Genotipo más factores ambientales igual a fenotipo. Pero aquí también hay un dato importante que yo quiero mencionar, y es que ustedes recuerdan lo que ya les he explicado, el triángulo de los genes. El triángulo permite gen, medio ambiente y alimentación. ¿Recuerdan? Gen, medio ambiente y alimentación. Estos tres elementos va a permitir que nazca un ser. Aquí, el ser es afectado por estos tres, por los genes que recibe de sus padres, porque la genética que heredamos de nuestros padres va a afectar sobre el nuevo ser. El medio ambiente donde viven juega un papel importantísimo, los factores ambientales. Y la alimentación es otro de los factores que van a influir, que van a intervenir directamente en el desarrollo del nuevo ser. Entonces, ustedes, como se han dado cuenta, los genes, el medio ambiente y la alimentación van a afectar directamente al fenotipo, a la forma externa que nosotros vamos a ver, pero también la forma interna, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante. Por eso en clases anteriores les explicaba. Vamos a suponer que tenemos padres de tallas grandes como 1,80, 1,90 y los hijos pueden ser de unos 70 y no pasar los 1,70. ¿Por qué? Si los padres son grandes, pues el medio ambiente ha afectado y la alimentación. O viceversa, de padres de estatura pequeña, hijos altos, de estatura más grande. ¿Por qué? Por el medio ambiente y la alimentación. Entonces, el gen es directamente afectado por el medio ambiente y la alimentación. Y el medio ambiente es afectado por los genes y la alimentación. La alimentación no es afectada por nada, ¿no? Ni por los genes ni por el medio ambiente. Aunque la alimentación depende del medio ambiente, no depende de la genética de las personas. Muy bien, entonces, otros términos importantes que debemos conocer son, ¿qué significa P? Que significa generación parental, que lo vamos a usar más adelante cuando veamos las leyes de Mendel, los cuadros de Mendel, ¿ya? F1, F2, F3 son las generaciones. Primera, segunda y tercera generación filial, respectivamente, a partir del cruce. Entonces, nos está diciendo que si nosotros cruzamos dos chícharos, amarillo y rojo, entonces los hijos, ¿verdad? Los hijos, esta generación es F1, raza pura. Y luego de acá con otros, F2,
¿verdad? Ahora, este F2 se va a unir con otro de otro lugar y nacerá la F3, F4 y F5 y así hasta llegar a deteriorarse la raza inicial. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en el cultivo de los cafés. En el café, por ejemplo, en la variedad Catimor. El original Catimor es F1. Ahora en los cafetos que cultivamos son F10, creo, ya son generaciones de Catimores que no producen. Muy bien, el genoma es el número de juego de cromosomas de una especie y un alelo múltiple, una de las 3 o más formas alternativas de un gen que ocupa un locus específico. En el siguiente video vamos a ver las leyes de Mendel bien explicadas. ¿Ya, chicos?